Bonjour les étudiants, bienvenue à la clase de français langue étrangère pour 10e degré. En español, buenos días, bienvenidos sean a la clase de francés lengua extranjera para 10º grado. Hoy los tengo que felicitar porque si no se han dado cuenta, déjenme informarles que ustedes han terminado el contenido de nuestro módulo de 10º grado. Y ello significa que la clase de hoy es puramente formativa. ¿Por qué? Porque hoy voy a enseñarles una cosa que no está en el módulo y que ustedes se han ganado. Las actividades que vamos a desarrollar hoy son meramente formativas. Son cosas extras que yo, como hemos tenido el tiempo, voy a enseñarles en este día, como premio por haber acabado con el módulo de 10º grado. Alors, on commence. Primero, la frase motivacional. Celui qui excelle ne discute pas. Il maîtrise sa science, etc. Lao Tzu. En español, el que sabe no discute, domina su ciencia y permanece en silencio. Esto es una frase que está contenida dentro de un libro escrito hace aproximadamente unos 5.000 años por un filósofo chino llamado Lao Tzu. Este libro se llama el Tao Te Ching o el libro del camino. Por aquí, si alguno de ustedes gusta buscarlo, existe en versiones en español. Entonces, raro. Hay un pequeño problema con la diapositiva, pero no le hace. En este día vamos a hacer 3 cosas. Vamos a hablar de 2 temas que para ustedes son nuevos. Uno es el futur proche, el otro es el passé récent y al final de esta clase vamos a poner en orden nuestra checklist acostumbrada y esta va a ser una checklist súper especial porque aquí vamos a hacer un recuento de qué es lo que se supone que debemos tener en nuestro sistema y qué nos va a faltar. Bien, vamos a definir lo que es futur proche. Se conoce también como futur composé o futuro compuesto. En español se le llama futuro próximo y se utiliza para expresar que tenemos la intención de hacer algo en el futuro inmediato, que esto va a suceder en un futuro bien cercano, como quien dice a corto plazo, y se forma con el verbo ir. En francés este verbo se llama aller y ya lo conocimos cuando vimos la letra de nuestro himno francés, es decir, la marsellesa. Entonces, se forma con el verbo aller en presente y el infinitivo de un verbo principal. Y como esto se forma con el verbo aller, necesitamos conocer el verbo aller. Bien, repaso de los pronombres personales. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Entonces, ¿cómo conjugamos el verbo aller en presente? Je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Siempre les hago el hincapié en que en la tercera persona del singular estos verbos cambian completamente cuando se trata ya del plural. Muy diferente el va de el vont. No necesitan pronunciar la S para que la persona que les escucha sepa que usted está hablando en singular o en plural. Bien, entonces vamos a ver cómo formamos este futur proche. Esto en español no es más que decir yo voy a comer, yo voy a hablar, yo voy a jugar, yo voy a presentar y por supuesto que los 4 verbos del devoir quatre, los 10 verbos del devoir quatre se pueden usar para hacer un futur proche sin necesidad de conjugarlos porque van en infinitivo. Entonces, 3 elementos principales y un último
que se vea bonita la oración que vamos a construir, el primero es un sujeto, que casi siempre va a ser un pronombre personal. El segundo es el verbo aller en presente, conjugado de acuerdo a ese sujeto. Y el tercero es un verbo que va a estar sin conjugar. El último elemento es un complemento, porque, por ejemplo, si yo digo yo voy a hablar, y si estuviéramos conversando, usted me preguntaría a mí, ¿y usted va a hablar con quién? ¿Y usted va a hablar de quién? ¿Y usted va a hablar cuándo? Todas esas son cosas que son complementos en la oración. Entonces, aquí a la derecha tenemos una lista pequeñita de verbos para ilustrar esa parte que dice el verbo en infinitivo. Manger, marcher, parler, jouer, présenter y todos los 10 verbos que usted investigó en el devoir número 4. Entonces, ¿cómo sonaría eso? Por ejemplo, con manger. Je vais manger. Tu vas manger. Il va manger. Nous allons manger. Vous allez manger. Ils vont manger. ¿Ven? Es un tiempo súper sencillo que solamente con saberse las reglas y poder conjugar el verbo aller y saber de qué sujeto usted está hablando, súper fácil de hacer. Entonces, como les decía hace unos minutitos, a esta fórmula le faltan los modificadores. ¿De qué dependen esos modificadores? Del verbo en infinitivo que usted va a utilizar. Por ejemplo, si el verbo es présenter, vamos a preguntarnos, ¿qué vamos a presentar? ¿A quién vamos a presentar? Y de eso, cuando nos respondamos a nosotros mismos esta pregunta, por ejemplo, en el examen, je vais présenter ma famille. Yo voy a presentar a mi familia. Se encuentra usted unas personas en la calle, je vais présenter un ami. Voy a presentar un amigo. Parler, ¿con quién o de qué? Parler significa hablar. Si hay alguno de estos verbos que usted no conozca, en casa le preguntamos a nuestro mejor amigo el diccionario, pero parler significa hablar. Entonces, je vais parler de la negación. Je vais parler du futur proche. ¿De qué vamos a hablar? ¿O con quién vamos a hablar? Je vais parler aux étudiants. Yo voy a hablar con los estudiantes. Jouer. ¿Qué vamos a jugar? ¿Con quién vamos a jugar? ¿Dónde vamos a jugar? Le faltó también escribir cuándo vamos a jugar. Cuando respondemos estas preguntas, tenemos algo que incluir en nuestra fórmula. Por ejemplo, y recordemos que jouer no solo significa jugar, también significa tocar un instrumento. Entonces, podemos preguntar, ¿qué vas a tocar? Guitarra, piano o cualquier otro instrumento musical. ¿Y qué vamos a jugar? Cualquier juego que a usted le guste. Fortnite, Clash Royale, Mortal Kombat, Mario Bros. Cualquier juego que se puede incluir en esta oración. Entonces, ¿cómo se haría? Por ejemplo, je vais jouer de la guitarra. Si se trata de un instrumento, yo voy a tocar guitarra. Je vais jouer au Fortnite. Vamos a jugar, yo voy a jugar Fortnite. Y si lo quieren con otro sujeto que no sea je, on va jouer Fortnite. Vamos a jugar Fortnite. Nous allons jouer Fortnite. O nous allons jouer Clash Royale, que también he notado que es bastante popular en estos días. Y si vamos a caminar o a marchar, vous allez marcher, ¿dónde? ¿Dónde? A la playa, a l'école, a la maison. ¿Ven? Eso cuando preguntamos a dónde y cuando preguntamos con quién. Avec qui, ¿con quién? On va marcher avec la famille, avec les amis, si hablamos en plural,
Avec María, avec Marta, avec él, avec Luis. Aquí se utiliza, cuando hablamos ya de pronombres, después de avec, vamos a utilizar los pronombres tónicos de los que le hablé, si no me equivoco, la clase pasada. Como observan, todo esto se combina con las cosas que hemos aprendido anteriormente. Y manger. Manger significa comer. ¿Qué vamos a comer? ¿Con quién vamos a comer? ¿Dónde vamos a comer? ¿Cuándo vamos a comer? Incluso podemos preguntar cuánto vamos a comer. Y cuando tengamos la respuesta a estas preguntas, tenemos un complemento que añadirle a esa oración. No solamente yo voy a comer. Por ejemplo, je vais manger tu pizza. Yo voy a comer pizza. Je vais manger du pizza demain. Voy a comer pizza mañana. Je vais manger du pizza avec mon frère. Yo voy a comer pizza con mi hermano. Y tanta información usted necesite agregar a esa oración, se hace más bonito y se nota que de verdad usted está aprendiendo. Entonces, vamos a hacer una pequeñísima actividad, como les digo, formativa, que esto nada más es para que aprendan. Veamos primero estos ejemplos. Aquí están las frases completas ya con sus modificadores. Je vais sortir avec mes amis ce soir. Je, el sujeto, ¿verdad? Yo. Ve, la conjugación del verbo aller. Sortir, que es salir. Avec, que es un conector. Mes amis, que es con quien yo voy a salir. Ce soir, que es cuándo. Esto se hace en español. En español usted hace una oración y la podemos cortar en partecitas donde usted va a decir cuál es el sujeto, cuál es el predicado, dónde está el verbo y cuáles son los complementos, ¿verdad? Tú vas a appeler tes parents. Tú vas a llamar a tus padres. Tú, que es el sujeto en esta oración, pronombre personal, segunda persona del singular. Va, el verbo que le corresponde, la conjugación de aller en presente, del indicativo. Appeler, que es llamar. Tes parents, recuerden, el posesivo, el adjetivo posesivo, te, tus, parents, padres. Otro ejemplo, il va beaucoup étudier pour l'examen. Aquí tenemos una pequeña excepción. Cuando vamos a hablar de cantidad, como para hacer énfasis en el modo, algunas veces ponemos esa palabra, ese tipo de palabra lo ponemos delante del verbo, del segundo verbo, o sea, entre los dos verbos. Il, él. Va, del verbo aller, en presente, tercera persona del singular. Beaucoup es mucho. Étudier, estudiar. Él va a estudiar mucho. ¿Y para qué va a estudiar? Pour l'examen, para el examen. Nous allons nous lever à 6 heures. Ven, aquí se mezclan los conceptos también con la hora, los números. Nous, que es nosotros, allons, la conjugación del verbo aller en primera persona del plural. Nous lever, levantarnos. Aquí, como se trata de un verbo pronominal, que eso lo van a ver, si no me equivoco, el otro trimestre, y se usan generalmente para las cosas que tienen que ver con la rutina. En este caso, vamos a levantarnos o nos vamos a levantar a 6 heures, a las 6 de la mañana. Recordemos que cuando hablamos de tiempo, ellos
cuentan en 24 horas, no como lo hacemos nosotros que hablamos de la mañana y de la tarde. Vous allez dîner tôt. Ustedes van a cenar temprano o vosotros vais a cenar temprano. Y es la misma estructura siempre. Elles vont jouer de la guitarra. Ellas van a tocar guitarra. O simplemente van a tocar guitarra porque es conocido que en español se permite omitir el sujeto cuando está tácito. Usted hace la oración y usted sabe cuál es el sujeto de la oración aunque no esté escrito. Bien, vamos ahora sí a hacer una pequeñísima, en realidad son 4 pequeñísimas actividades súper fáciles de hacer, pero para ello esto lo vamos a tener que hacer en casa con calma, en compañía de nuestro mejor amigo el diccionario. Ya les digo que esto es una actividad formativa, no genera nota porque en realidad todas las notas ya estaban planificadas, pero como tenemos una clase más, entonces por eso les he traído esto. No sirve de nada que yo les traiga a ustedes un tema nuevo si no es algo que se puede practicar. Aquí las oraciones están como partidas en pedazos, separadas por un slash diagonal. Entonces, lo primero que yo quisiera que ustedes hicieran en casa es, en estas oraciones deben tomar al menos un tiempito y identificar cuál es el sujeto de esta oración, identificar cuál es el verbo y cuáles serían los complementos de cada oración para poderle poner en orden. Creo que para ustedes lo más fácil de realizar será identificar el verbo. Entonces, sí van a necesitar mucho a su mejor amigo diccionario para resolver este cuadrito. Este otro cuadrito tal vez sea un poquito más fácil. Aquí vamos a poner la forma negativa. ¿Cómo se hace eso? Bien, para hacer la negación de cualquier oración, la mejor forma, la mejor fórmula que podemos tener es que usted me va a identificar primero cuál es el verbo en esa oración. Después de identificar el verbo, entonces necesitamos 2 partículas. Una se llama NE y la otra se llama PAS. Les estoy deletreando en español para que no se me confundan. ¿Y qué vamos a hacer con esas 2 partículas? Delante de la primera ponemos nuestro sujeto. Detrás de la primera ponemos nuestro verbo y detrás del verbo va la segunda partícula que es el PAS. El resto de la oración sigue igual, pero lo primero que ustedes tienen que hacer es identificar el verbo y el sujeto de la oración. Entonces, en el otro cuadrito, aquí vamos a conjugar el verbo aller. Esto no es futur proche. Esto simplemente es el verbo aller en presente, para que observen que también se puede hacer. Y aquí hay edificios, nombres de edificios, de lugares que existen en una ciudad. Y finalmente, en este cuadrito, lo que vamos a hacer es que vamos a llenar de tal manera estas líneas que se va entonces a completar el passé composé. Por ejemplo, en la primera, aquí vemos el sujeto que es nous, ¿verdad? Y entre paréntesis el verbo arriver. Arriver es el verbo que no se va a conjugar, o sea que lo vamos a copiar así mismo como está en el entre paréntesis, así mismo lo vamos a copiar, igual con todos los demás. Pero ¿qué le falta? Tenemos que poner entonces el verbo aller delante de ese verbo que está entre paréntesis. Pero ese lo vamos a conjugar. O sea, je vais, tu vas y el va
On va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. ¿Mm? Y bueno, hay una pregunta que debe estar surgiendo en sus mentes porque en un cuadrito hacemos el futur proche y en el otro cuadrito hacemos simplemente el presente del verbo aller. Y entonces, ¿cómo diferenciaríamos si es futur proche o si es el verbo aller? Eso es súper sencillo. Tienen unas cuantas, hay muchas diferencias, pero voy a hablarles de las más fáciles de identificar. La primera es que cuando esto es futur proche, vamos a observar dos verbos. El primer verbo siempre va a ser el verbo aller y va a estar conjugado en presente. O sea, yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el segundo verbo va a ser cualquier otro verbo sin conjugar. Por ejemplo, caminar, cocinar, comer, bailar, estudiar, escribir, sin conjugar. Eso se llama en infinitivo. Otra diferencia es que cuando hablamos de que solo estamos usando el verbo aller en presente, aquí los modificadores o los complementos de esa oración vamos a utilizar preposiciones del lugar, vamos a utilizar los contractos y también vamos a utilizar lugares, porque el verbo aller requiere que usted vaya a un lugar o a varios lugares. Entonces, esas son diferencias sencillas con las cuales usted, si se fija en ellas, inmediatamente, solo con ver la oración, va a saber si estamos ante el verbo aller en presente o es el futur proche. Entonces, el otro tema, passé récent. El passé récent se utiliza en francés para expresar algo que acaba de ocurrir. Justo viene de... acaba de ocurrir. ¿Y cómo se forma eso? En vez del verbo aller, vamos a utilizar el verbo venir, que ya lo conocimos también en la letra de la Marsellesa, cuando usted ve ese verso que dice il viene jusqu'à Danobra. Si recuerdan ese verso, les felicito porque en ese día conocieron el verbo venir. Entonces, ¿qué otra cosa necesitamos para formar el passé récent? Vamos a necesitar la preposición de, o también, dependiendo de lo que siga después de eso, una de con un apóstrofe y otro verbo sin conjugar que vamos a llamarlo verbo principal, un verbo en infinitivo, es decir, sin conjugar. Para aquellos que tienen una mente mayormente lógico-matemática, valga la redundancia, esta es más o menos la fórmula. Y digo más o menos porque si ustedes ven a la derecha, observamos el verbo sin conjugar, es decir, el verbo en infinitivo. Manger, comprendre, boire, recevoir, venir. Raro porque en realidad yo nunca utilizaría venir, pero en esta imagen que es bastante gráfica se observa. Al lado derecho vemos nuestros pronombres, je, tú, il, él, on, nous, vous, il, él. Y entonces el verbo, ¿cómo lo vamos a conjugar? Je viens, tu viens, il vient, elle vient, nous venons, vous venez, il viene, como en la Marsellesa, él viene. ¿Ven? Entonces, después de eso le agregamos de. Por ejemplo, je viens de manger. Tu viens de comprendre la clase. Nous venons de boire. Boire significa tomar un líquido, beber. Vous venez de recevoir. Eso para darle variedad a los ejemplos. Entonces,
Aquí está otra forma de expresar esto que les acabo de explicar. En pocas palabras, el verbo venir, igualito que en el caso del futuro próximo, es el verbo que se va a conjugar y se va a conjugar en presente. Yo vengo, tú vienes, él viene, nosotros venimos, vosotros venís, ellos vienen, ellas vienen. Le agregamos de o la de con el apóstrofe y a eso le sumamos el verbo que hayamos elegido para hacer nuestra oración. Ejemplos concretos. Je viens de prendre mon petit déjeuner. En español, la forma más correcta de traducir este passé récent no es yo vengo de, sino decir acabo de. El passé récent no es más que decir acabo de hacer tal cosa. Je viens de prendre mon petit déjeuner. Acabo de desayunar. Je viens de m'appeler. Tu viens de m'appeler. Me acabas de llamar. Esto es útil con las llamadas perdidas, ¿no? Casi siempre es mamá la que llama y uno devuelve la llamada y uno dice, tu viens de m'appeler. O vous venez de m'appeler. Usted acaba de llamarme o tú acabas de llamarme. Elle vient de rentrer du Mexique. Ella acaba de volver. Bueno, aquí en esta imagen hay un pequeño error, porque en el ejemplo en francés hablamos de México y en el ejemplo en español hablamos de Brasil. Así que tengan cuidado con eso a la hora de traducir, ¿no? Nous venons de nous réveiller. Acabamos de despertarnos. Se réveiller es otro verbo pronominal que se utiliza mucho. Son de los verbos que se utilizan para hablar de nuestra rutina diaria. Despertarnos es uno. En español, despertarse también es un verbo pronominal porque requiere un pronombre reflexivo. Eso es para otra clase. Vous venez d'écouter de la musique. Ustedes acaban de escuchar música o acabáis de escuchar música. Il vient de faire un gâteau au chocolat. Y esto seguramente les recordará la clase anterior, donde yo les explicaba que chocolate es solamente el que se come, porque cuando hablamos de colores, hablamos de marrón. Entonces, aquí la traducción de esta frase dice, ellos acaban de hacer un pastel o tarta de chocolate. Entonces, vamos a hacer nuestra checklist. ¿Por qué es necesario la checklist? Porque siempre es importante recordar qué es lo que hay para hoy, qué cosa se supone que debíamos haber hecho, y de esa manera vamos a saber qué nos puede faltar por enviar. Devoir 1, los acentos del francés. Devoir 2, la Revolución Francesa. Devoir 3, la francofonía. Devoir 4, los verbos. Y el devoir que es para hoy, los conectores. Esas 5 cosas van en el CIRAL, en una sección que se llama trabajos individuales. El que es para hoy es el número 5. Los 4 en teoría ya debieron haber sido enviados, pero todavía tienen algo más de tiempo para enviarlos, solamente que no mucho. Hay otra sección en el CIRAL que se llama trabajos grupales. Yo les dije al inicio de trimestre que aquí vamos a tomar 3 notas para hacerlo más simple. Ya la mayoría de los alumnos de 10º grado del programa Módula me han estado enviando estas actividades que están en la lista.
se van a llamar Atelier 1, Atelier 2 y Atelier 3, para que ustedes sepan cuál casilla es cuál nota, ¿verdad? Atelier 1 son las actividades de los saludos, las actividades con el verbo être y avoir. Atelier 2 son las actividades de se présenter, de la clase de se présenter. Eso va allí en ese cuadro. Y el Atelier 3 es la página 24. Y las actividades con los colores. La página 24, que es reemplazar en el vocabulario de la familia los artículos definidos por los adjetivos posesivos. Y entonces, en las actividades, todas las actividades referentes a los colores, algunos también me han enviado las de las frutas. Los estudiantes de plataforma no se preocupen, yo les voy a habilitar la opción para que me suban los otros 2 talleres. Voy a revisar también si está habilitada la opción para subir el taller 1, si no, no se preocupen que yo lo voy a arreglar. Entonces, hay otra sección que se llama parciales y en esta sección solamente se hacen 2 parciales, como si estuviéramos dando clases en un salón. Ya ustedes, creo que todos me han enviado el trabajo sobre la marsellesa. Ese es el primer parcial. El segundo parcial es el trabajo sobre el árbol genealógico, que eso está en el video que les compartimos en esta semana, que fue una clase que yo les grabé para explicar ese tema de la familia y para explicar lo que yo quería que hicieran como parcial. Es un trabajo sencillo de hacer, no requiere demasiado tiempo. Y hay un PowerPoint que hice también de ese tema, explicándoles cómo yo quería y cómo se iba a hacer ese parcial. Entonces, el examen final, que debe ser un trabajo que esta semana les estaré compartiendo cómo quiero que lo hagan y de qué tema va a ser. Y nuestra autoevaluación y coevaluación, que la tienen que entregar el 14 de septiembre. Los de la plataforma ya lo tienen habilitado para subirlo. Solo tienen que hacerla y digitalizarla. Y bueno, merci pour votre attention.